Hola a todos. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema pero sumamente importante, la salud del corazón. Cuando se menciona el corazón, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Les pasa como a mí, que enseguida piensan en esa escena típica de las series, donde alguien de repente se agarra al pecho con cara de dolor y dice, ¡ay, me duele mucho el pecho! Muchos de nosotros, de manera inconsciente, creemos que solo el dolor en el pecho es una señal de alerta del corazón. ¿Verdad? Pero hoy tengo que decirles algo muy importante: cuando el corazón empieza a debilitarse y a enviar señales de auxilio, por lo general no comienza con dolor en el pecho. El verdadero peligro, en realidad, está en esos pequeños malestares cotidianos que parecen no tener nada que ver con el corazón. He visto a muchas personas mayores que, por ignorar las señales tempranas del cuerpo, han tomado las llamadas de auxilio del corazón como simples molestias sin importancia. Como resultado, fueron posponiéndolo una y otra vez, hasta que un problema pequeño terminó convirtiéndose en algo grave, perdiendo así la mejor oportunidad de tratamiento. Cada vez que veo casos así, no puedo evitar sentirme mal y pensar qué lástima. Deben saber que la insuficiencia cardíaca no es como un resfriado o la fiebre, no aparece de repente. Es un proceso extremadamente lento y silencioso, como un ladrón que se cuela en el cuerpo sin hacer ruido. Pero incluso ese ladrón, antes de actuar, siempre deja alguna señal. Entonces, ¿cuáles son realmente esas señales de alarma que indican que nuestro corazón se está debilitando poco a poco y está pidiendo ayuda en silencio? Hoy voy a explicarles en detalle los 5 síntomas más importantes, y al mismo tiempo, los más fáciles de pasar por alto. Espero que puedan tomarse un momento para escuchar hasta el final, porque esto puede estar directamente relacionado con la salud cardiovascular de ustedes y de sus seres queridos. Detectar los problemas a tiempo nos ayuda a proteger la línea de defensa más importante de nuestro cuerpo, la vida. Antes de entrar en el tema principal, si de verdad les importa la salud de ustedes y de su familia, por favor suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Así no se perderán más contenidos útiles sobre salud en el futuro. Aquí compartimos verdades sobre la salud que rara vez los medios tradicionales explican de forma directa. Si les gusta el contenido que compartimos, dejen un 1 en los comentarios. Ese es el apoyo más cálido para que sigamos creando más contenido. Y si ustedes o algún familiar están pasando por problemas similares, también pueden dejar su mensaje. Haré todo lo posible por responderles. Bien, ahora sí, vamos al tema principal de hoy. Los 5 síntomas más importantes de la insuficiencia cardíaca que la mayoría de la gente suele pasar por alto. Nuestro corazón, dicho de forma sencilla, es una máquina dentro del cuerpo, una bomba que nunca descansa. Día y noche late sin parar, impulsando la sangre cargada de oxígeno y nutrientes hacia cada rincón del organismo, desde el cerebro hasta la punta de los pies, manteniendo todas nuestras funciones vitales. Sin embargo, en la sociedad actual, el ritmo de vida es cada vez más acelerado. Muchas personas, desde jóvenes, enfrentan grandes presiones por el trabajo y la familia. Comen de forma irregular, duermen mal e incluso tienen hábitos como fumar o beber alcohol. Todas estas cargas, acumuladas día tras día, van aumentando silenciosamente la presión sobre esta máquina, que es nuestro corazón. Por eso vemos que las enfermedades cardiovasculares son cada vez más comunes y aparecen a edades más tempranas. La insuficiencia cardíaca ocurre cuando la capacidad de esta máquina va disminuyendo poco a poco, hasta que ya no tiene la fuerza suficiente. Lo más problemático es que, en sus primeras etapas, los síntomas son muy poco claros. Es muy fácil que los tomemos como algo normal de la edad, como si fuera simplemente hacerse mayor y volverse más débil. Muchas personas esperan hasta que el cuerpo ya está bastante mal antes de pensar en ir al hospital. Y cuando finalmente se revisan, el problema ya es serio. Por eso, conocer de antemano las posibles señales de la insuficiencia cardíaca e intervenir desde el momento en que empiezan a aparecer es algo fundamental. Ahora vamos a entrar en el contenido clave de hoy. ¿Cuáles son esas 5 señales de alerta que nos envía el corazón? La primera señal: aumento de peso inexplicable. ¿Les ha pasado alguna vez esto? Últimamente comen igual que siempre, no han comido en exceso, tampoco han reducido su actividad física, pero al subirse a la báscula, de repente, como que he subido varios kilos. Además, la ropa empieza a quedar más ajustada. La reacción más común suele ser: seguro que he engordado últimamente o habré retenido líquidos por beber demasiada agua.
Pero lo que quizás no imaginen es que este aumento de peso inexplicable podría ser una señal de alerta del corazón. ¿Por qué ocurre esto? Piénsenlo así, cuando el motor, que es nuestro corazón, ya no tiene suficiente fuerza, su función de bombeo se debilita. Es como una bomba de agua averiada, no logra impulsar el agua correctamente ni drenarla. El exceso de líquido en el cuerpo no puede eliminarse por las vías normales y empieza a acumularse en distintas zonas. Especialmente en las partes afectadas por la gravedad, como las piernas y los tobillos. Como resultado, el cuerpo retiene líquidos, aparece la hinchazón y el peso aumenta. Es decir, lo que aumenta no es grasa, sino líquido que el cuerpo no puede eliminar. Recuerdo el caso de un paciente de más de 50 años. En general se sentía bien, no hacía ejercicio, pero tampoco tenía grandes molestias. Hace unos meses empezó a notar que, sin hacer nada diferente, su peso aumentaba. Sus piernas se hinchaban, estaban tensas y brillantes. Los pantalones que antes le quedaban bien ya ni siquiera le entraban por las perneras. Al principio no le dio importancia. Pensó que podía ser por el clima húmedo, que en unos días desaparecería. Pero con el paso del tiempo, la hinchazón en las piernas fue empeorando. Después, empezó a sentir el abdomen hinchado y a tener dificultad para respirar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo no iba bien y acudió al hospital. El resultado sorprendió a todos, su función cardíaca estaba gravemente dañada y ya presentaba síntomas claros de insuficiencia cardíaca. El aumento de peso y la hinchazón que vemos en estos casos son solo la punta del iceberg. Los datos muestran que aproximadamente el 70% de los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan aumento de peso en distintos grados cuando son diagnosticados. Sin embargo, lo preocupante es que muchas personas no relacionan ambas cosas. Eso sí, también debo aclarar algo importante, no todo aumento de peso significa insuficiencia cardíaca. Puede haber muchas causas. Lo importante es observar si este aumento aparece de forma repentina y si viene acompañado de otros síntomas anormales. Hay un punto clave al que deben prestar atención: en climas fríos, la hinchazón puede empeorar. Esto se debe a que las bajas temperaturas ralentizan la circulación sanguínea, dificultando aún más el retorno de los líquidos hacia el corazón. Por eso quiero enfatizar lo siguiente. Si notan que su peso aumenta de forma repentina, especialmente si viene acompañado de hinchazón en piernas y tobillos. Si al presionar la espinilla con el dedo queda una marca hundida que tarda en desaparecer. E incluso sienten opresión en el pecho o dificultad para respirar. Entonces deben estar muy atentos. Esto puede no ser un simple aumento de peso o una hinchazón sin importancia, sino una señal de que su corazón está haciendo todo lo posible por pedir ayuda. Mi recomendación es que acudan cuanto antes al servicio de cardiología del hospital para hacerse una revisión y quedarse tranquilos. Segunda señal de alerta: levantarse a orinar con demasiada frecuencia por la noche. Para muchas personas de mediana edad y mayores, levantarse por la noche para ir al baño parece algo totalmente normal. Muchos piensan, ya tengo cierta edad, es lo habitual, o, seguro que cené mucha sopa o bebí demasiada agua. Pero lo que quizá no sepan es que orinar con frecuencia por la noche también puede ser una señal temprana de deterioro de la función cardíaca. ¿Por qué un corazón que no funciona bien hace que aumenten las veces que vamos al baño por la noche? La explicación no es complicada. Durante el día, pasamos la mayor parte del tiempo de pie o sentados, y la circulación sanguínea puede mantenerse más o menos equilibrada. Pero por la noche, cuando nos acostamos y el cuerpo está en posición horizontal, el exceso de líquido que se acumuló en las piernas durante el día por efecto de la gravedad deja de estar retenido y empieza a regresar hacia la parte superior del cuerpo, volviendo al sistema circulatorio. Como consecuencia, el flujo de sangre que pasa por los riñones aumenta de repente. Los riñones, al ver esto, tienen que trabajar más intensamente para filtrar ese exceso de líquido y producir más orina, con el fin de mantener el equilibrio del cuerpo. El resultado es que uno puede despertarse 3 o 4 veces por noche, o incluso más, y el sueño se vuelve imposible de mantener. Una vecina mía, la señora Lan, de 75 años, es un claro ejemplo. Cada noche se despertaba 3 o 4 veces para ir al baño. Su sueño estaba completamente fragmentado, y durante el día se sentía mareada y sin energía. Al principio pensó que era porque bebía demasiada agua, e incluso intentó reducir la ingesta de líquidos por la noche. Pero no solo no mejoró,
sino que empeoró. Después empezó a notar que sus piernas estaban constantemente hinchadas. Y al caminar un poco más rápido, se quedaba sin aire. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no era algo simple y decidió ir al hospital. Los resultados mostraron que la capacidad de bombeo de su corazón había disminuido gravemente. El líquido que no se eliminaba durante el día se acumulaba en la parte inferior del cuerpo, y por la noche, al acostarse, regresaba, generando una gran carga para los riñones. Eso era lo que provocaba la necesidad de orinar tantas veces por la noche. En ese momento comprendió que ese problema que la había estado molestando durante tanto tiempo tenía su origen en el corazón. Algunos estudios indican que más del 60% de los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan este síntoma. Como ven, no es algo que se pueda explicar simplemente diciendo, he bebido mucha agua. Por eso, quiero recordarles una vez más. Si últimamente se levantan con mucha frecuencia por la noche para ir al baño, afectando seriamente su descanso. Si durante el día se sienten constantemente cansados y sin energía. E incluso presentan algo de hinchazón. Entonces no lo tomen a la ligera. Especialmente si ya han reducido la cantidad de líquidos por la noche y la situación no mejora. En ese caso, deberían considerar hacerse una revisión de la función cardíaca. No esperen a que la enfermedad se agrave para lamentarse. Tercera señal de alerta, dificultad para dormir y sensación de falta de aire. ¿Han experimentado alguna vez esto? Están acostados por la noche, dando vueltas en la cama sin poder dormir, sintiendo una especie de inquietud, opresión o incomodidad en el pecho. O incluso, estando profundamente dormidos, de repente sienten que no pueden respirar, como si alguien les tapara la nariz y la boca, despertándose bruscamente por falta de aire y teniendo que incorporarse para respirar con dificultad. Muchas personas, al vivir esto, piensan inmediatamente: ¿será que estoy demasiado estresado últimamente? ¿Tendré insomnio? Sí, esas pueden ser causas posibles. Pero hay otra posibilidad muy importante, que la función de su corazón esté debilitada, provocando que el cuerpo, especialmente el cerebro, no reciba suficiente oxígeno durante la noche. Cuando nuestro motor, el corazón, no tiene suficiente energía, la circulación sanguínea se vuelve ineficiente y el suministro de oxígeno a todo el cuerpo se ve afectado. Especialmente por la noche, cuando nos acostamos, la posición horizontal hace que regrese más sangre al corazón, aumentando una carga que ya de por sí es mayor que durante el día. Si su función está debilitada, el corazón tiene que esforzarse aún más para poder enviar sangre y oxígeno a todo el cuerpo. En ese momento, los pulmones pueden congestionarse fácilmente, provocando una ligera acumulación de líquido que afecta el intercambio de oxígeno. Y así aparecen problemas como falta de aire, insomnio, sensación de ahogo o despertarse en mitad de la noche. Algunas personas incluso descubren que no pueden dormir completamente acostadas y necesitan usar 2 o incluso 3 almohadas para elevar la parte superior del cuerpo y sentirse mejor. Los estudios también lo confirman, alrededor del 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan distintos tipos de trastornos del sueño. Entre los más comunes están la dificultad para respirar por la noche y los episodios breves de apnea durante el sueño. Por eso, recuerden bien esto. Si últimamente les cuesta dormir por la noche, especialmente si sienten que se ahogan o se despiertan por falta de aire. O si se dan cuenta de que cada vez necesitan más almohadas para poder descansar. Deben estar muy atentos. Esto podría ser una señal de alerta de falta de oxígeno que el corazón está enviando. Mi consejo es que acudan lo antes posible al hospital para hacerse pruebas relacionadas con el corazón, como un electrocardiograma o una ecografía cardíaca. Cuarta señal de alerta: cansancio extremo con un mínimo esfuerzo. ¿Han notado que su resistencia física ha disminuido mucho en comparación con antes? Antes podían subir 3 pisos seguidos sin problema, pero ahora con solo caminar un poco o subir un piso ya se sienten agotados, con el corazón acelera. 2. Falta de aire e incluso un poco de mareo. Muchas personas lo atribuyen simplemente a la edad o piensan que es por falta de ejercicio. Pero en realidad, esto también puede ser una señal muy importante que el corazón está enviando. Cuando la capacidad de bombeo del corazón disminuye, significa que no puede suministrar suficiente sangre y oxígeno a los músculos y órganos durante la actividad. Cuando el cuerpo se mueve, la demanda de oxígeno aumenta, pero el proveedor, que es el corazón, no puede cubrir esa demanda. Como resultado,
los órganos empiezan a sufrir falta de oxígeno. La reacción más directa es una sensación de fatiga extrema, opresión en el pecho y mareo. A veces, este cansancio es tan intenso que incluso después de descansar un buen rato no se recupera. Los estudios han demostrado que alrededor del 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca en fase inicial presentan una disminución notable en la tolerancia al esfuerzo. Y la causa de ese cansancio es precisamente que el corazón no logra satisfacer la necesidad de sangre y oxígeno del cuerpo durante la actividad. Por eso quiero insistir especialmente en esto. Si últimamente sienten que con un mínimo esfuerzo ya se cansan de forma normal. Si ese cansancio es claramente mayor que el de otras personas de su misma edad o incluso comparado con ustedes mismos antes. No lo atribuyan simplemente a la edad o a la pereza. Especialmente si ese cansancio viene acompañado de síntomas como opresión en el pecho, falta de aire o mareo. En ese caso, les recomiendo firmemente que acudan cuanto antes al hospital para revisar su corazón y evitar que la enfermedad avance en silencio. Quinta señal de alerta: deterioro de la memoria. Este punto probablemente sorprenda a muchos. Siempre pensamos que la memoria es asunto del cerebro, pero en realidad está muy relacionada con el corazón. La insuficiencia cardíaca no solo afecta su capacidad física, sino que también puede ir robando su memoria de forma silenciosa. Les cuento un caso real. Un paciente, el señor Lee, de más de 60 años, empezó a notar durante un tiempo que su memoria empeoraba mucho. A menudo se levantaba para hacer algo, y al darse la vuelta, olvidaba lo que iba a hacer. A veces incluso olvidaba cosas importantes. En una ocasión, llegó a perderse en una calle muy familiar, cerca de su casa. Al principio pensó que era por la edad, que su mente ya no estaba tan ágil, o que simplemente estaba cansado y por eso olvidaba las cosas. Pero la situación fue empeorando poco a poco, hasta empezar a afectar su vida diaria. Finalmente, su familia lo llevó al hospital para un chequeo completo. El resultado fue claro: su corazón ya estaba en una fase de insuficiencia cardíaca moderada. Y su pérdida de memoria se debía a que el corazón no bombeaba suficiente sangre, lo que provocaba una falta de riego sanguíneo en el cerebro durante un largo periodo, causando un deterioro cognitivo. ¿Por qué ocurre esto? Deben saber que el cerebro es uno de los órganos que más oxígeno consume en todo el cuerpo. Es como una supercomputadora que necesita un suministro constante de energía, con una demanda muy alta de sangre. Cuando la central energética, que es el corazón, reduce su capacidad y no bombea suficiente sangre, el cerebro es uno de los primeros en verse afectado. La disminución del suministro de oxígeno al cerebro provoca directamente pérdida de memoria, dificultad para concentrarse e incluso una respuesta más lenta. Si esta falta de riego cerebral se prolonga en el tiempo, puede acelerar el deterioro de las funciones cerebrales e incluso aumentar el riesgo de demencia en personas mayores. Algunos estudios han demostrado que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen entre un 20% y un 50% más de riesgo de sufrir deterioro cognitivo en comparación con personas sanas. Y el problema más común es la memoria a corto plazo, es decir, olvidar cosas que acaban de ocurrir. Por eso, si últimamente están más despistados, se cuesta concentrarse o incluso sienten que su mente no responde con claridad. No lo atribuyan únicamente a la edad. Háganse también esta pregunta. ¿Últimamente sienten opresión en el pecho, falta de aire o se cansan con facilidad? Si estos síntomas aparecen al mismo tiempo, deben estar muy atentos. Podría tratarse de una señal importante y peligrosa que el corazón está enviando. Muchas personas no son conscientes de lo estrechamente relacionados que están la salud del corazón y la del cerebro. Si ustedes o algún familiar presentan recientemente pérdida de memoria, lentitud al pensar y además tienen algunos de los síntomas que hemos mencionado, es fundamental acudir cuanto antes al hospital para revisar el corazón. No permitan que la insuficiencia cardíaca dañe silenciosamente la salud de su cerebro. Después de todo lo que hemos comentado, lo que realmente quiero transmitirles es esto. La insuficiencia cardíaca no aparece de un día para otro. Es un proceso lento y progresivo. Muchas personas esperan hasta que los síntomas son muy evidentes, como hinchazón que impide caminar o sensación de ahogo por la noche, para darse cuenta de la gravedad. Pero antes de cualquier enfermedad grave, siempre hay pequeñas señales de advertencia. Si logramos estar atentos, realizar chequeos periódicos y acudir al médico a tiempo, es totalmente posible detectarla a tiempo, controlarla y evitar que empeore.
Ya hemos visto las 5 señales de alerta de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué podemos hacer en la vida diaria para prevenirla y cuidarnos? Primero, realizar revisiones médicas periódicas. Se recomienda que las personas de mediana edad y mayores se hagan un chequeo completo al menos una vez al año, y que éste incluya necesariamente pruebas como el electrocardiograma y la ecocardiografía. Estos estudios permiten detectar a tiempo posibles problemas ocultos. Detectar pronto y tratar a tiempo siempre es la mejor inversión en salud. Controlar bien las enfermedades de base. Si padecen hipertensión, diabetes o colesterol alto, pertenecen a un grupo con mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Es fundamental seguir estrictamente las indicaciones del médico para mantener estos valores dentro de lo normal. Realizar ejercicio de forma moderada. Elijan actividades aeróbicas suaves como caminar, practicar tai chi o nadar. Esto ayuda mucho a mejorar la función cardíaca. Pero recuerden, siempre dentro de sus posibilidades. Si se sienten cansados, deben descansar. Nunca se exijan en exceso. Mantener una alimentación saludable. Sigan una dieta baja en sal, baja en grasas y rica en fibra. Coman más frutas y verduras frescas, y reduzcan o eviten alimentos salados o procesados, como encurtidos o carnes ahumadas. Dejar de fumar y limitar el alcohol. Fumar y beber en exceso aumentan directamente la carga sobre el corazón. Es un hecho indiscutible. Por el bien de su corazón, deben tomar la decisión de dejar estos hábitos. Mantener un buen estado emocional. Eviten cambios emocionales bruscos, aprendan a manejar el estrés y busquen actividades que les gusten para mantener una mente tranquila. Dormir lo suficiente. Intenten dormir entre 7 y 8 horas de calidad cada día. Este es el momento clave en el que el cuerpo y el corazón se recuperan. Seguir correctamente el tratamiento médico. Si ya han sido diagnosticados con alguna enfermedad cardíaca, deben tomar la medicación exactamente como se les ha indicado, en la dosis y horarios correctos. Nunca suspendan ni cambien el tratamiento por su cuenta. Bien, amigos, hasta aquí hemos hablado de las 5 señales de alerta de la insuficiencia cardíaca. Ahora hagamos un breve resumen. Si ustedes o sus familiares presentan los siguientes síntomas, acudan antes a revisar la función cardíaca, sin dudarlo. Hinchazón en piernas y tobillos. Aumento de peso repentino. Orinar con frecuencia por la noche. Dificultad para dormir o sensación de falta de aire. Cansancio extremo con poco esfuerzo. Pérdida progresiva de memoria. La salud del corazón es un tesoro que debemos cuidar con paciencia y constancia. Especialmente en personas de mediana edad y mayores, cuando las funciones del cuerpo comienzan a disminuir, es aún más importante prestar atención a las señales de alerta. Recuerden, siempre es mejor prevenir que curar. Cuidar el corazón debe empezar hoy, desde este mismo momento. Con un estilo de vida saludable, una buena gestión de la salud y la atención médica adecuada, es totalmente posible proteger un corazón fuerte y lleno de vitalidad, y disfrutar de una vejez feliz y de calidad. Hasta aquí la charla de hoy. Espero que la información les haya sido útil. Si les ha servido, no olviden darle me gusta y compartirlo con las personas que les importan. Y si aún no se han suscrito, recuerden hacerlo para no perderse más contenido de salud en el futuro. Si les gusta lo que compartimos, dejen un 1 en los comentarios. Es el apoyo más valioso para que sigamos creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.